Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El caso de hoy sucedió recientemente en México en el año 2022. Es una historia realmente lamentable que demuestra los niveles a los que puede llegar la violencia de género hoy en día. Quédate conmigo para conocer los hechos. Andrea Morán Mañón nació en el estado de Morelos, en México, en el año 1999. Para el momento de los hechos, vivía con sus padres y su hermana, quienes la describen como una chica dulce, positiva y entusiasta, a la que le gustaba ayudar a los demás. Era una joven responsable que siempre se mostró comprometida con sus estudios y dispuesta a alcanzar sus metas. Fue así como, tras terminar su educación secundaria, gracias a sus esfuerzos y buenas calificaciones, logró ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, identificadas con las siglas UAEM, para estudiar nutrición. Este logro la llenaba de orgullo e inspiración para seguir superándose en la vida. Fue ahí donde conoció a un joven el cual se ha identificado solamente como César David N., quien desde el primer momento en que la vio quedó fascinado con ella. A la joven él no le atraía mucho, por lo que lo rechazó en varias ocasiones, pero él no estaba dispuesto a conformarse con un no como respuesta, pues durante todo un año se mantuvo insistiendo en que le diera una oportunidad y mostrando los mejores rasgos de su personalidad. Fue así como finalmente la joven accedió a salir con él y comenzaron una relación amorosa. Sin embargo, aquel muchacho amable y dispuesto a complacer los deseos de Andrea desapareció apenas obtuvo el sí de la chica que tanto lo obsesionaba. Esta relación se caracterizó por ser extremadamente tóxica, pues César se tornó muy posesivo, dominante y agresivo. Los ataques de celos y los estallidos de ira eran constantes. La celaba de todos sus compañeros y amigos, incluso intentó prohibirle que hablara y pasara tiempo con ellos. Agotada del conflicto diario, Andrea decidió poner fin a la relación en el año 2018, cosa que César no supo aceptar, pues desde ese momento comenzó a acosarla y a rogarle constantemente que le diera otra oportunidad. Pero la chica tenía claro que no regresaría con él. Incluso decidió dejar de asistir a las reuniones con amigos en común, solo para evitarlo, pues éste siempre terminaba apareciendo y se volvía extremadamente molesto con la insistencia de reanudar el noviazgo. También habló con sus familiares y les pidió que si él iba a buscarla a la casa le dijeran que ella no estaba. Igualmente hizo lo mismo con sus compañeros de trabajo. Esta situación de acoso se mantuvo por más de 2 años y se puso peor en febrero de 2022, cuando César se enteró que Andrea había iniciado una nueva relación sentimental con un joven llamado Brian Anthony. Pues la noticia solo provocó que su obsesión creciera. Seguía y vigilaba cada uno de sus movimientos. Se subía a las azoteas de otras viviendas para ver cada vez que ella entraba y salía de su casa. La llamaba haciéndose pasar por otras personas para que la joven saliera de su domicilio. Incluso llegó al extremo de vestirse de mujer para vigilarla sin que ella o sus familiares notaran su presencia. Para finales de marzo de ese año, Andrea y su nueva pareja fueron víctimas de un intento de robo a las afueras del domicilio de la familia Morán, el cual se presume fue planeado por César. La obsesión de este por Andrea ya se estaba saliendo de control. El día del incidente, Brian fue a buscar a Andrea a su casa y cuando estaba abriendo la puerta del vehículo para que ella subiera, un hombre que evidentemente estaba bajo los efectos de distintas sustancias empujó a la joven y la amenazó mientras exigía que le entregaran la cartera y el celular. Sin embargo, la pareja logró huir del asaltante, aunque Brian relató luego que al ver por el espejo retrovisor del auto pudo notar que el hombre apuntaba hacia ellos como si tuviera un arma, pero que no la accionó. Ese incidente no pasó de ser un susto, pero fue la advertencia de lo que ocurrió un mes después, el 26 de abril de ese mismo año. Esa mañana, el novio de Andrea la fue a buscar a su casa como de costumbre para llevarla a su trabajo. Cuando ella abordó el vehículo, un Chevrolet Sonic de color negro, ambos notaron la presencia de un hombre sospechoso que estaba parado en la esquina. El sujeto no pasaba desapercibido, vestía todo de negro y tenía un tapabocas que le cubría prácticamente toda la cara. Al Brian percatarse de la situación, aceleró para tratar de alejarse lo más pronto posible. Sin embargo, en ese momento se oyeron 3 detonaciones de arma de fuego. Una de las balas rompió el
el parabrisas y le dio a Andrea, quien inmediatamente perdió el conocimiento, mientras que el atacante se dio a la fuga. Un vecino de la víctima, que observó lo que pasaba, tocó la puerta de la casa de la familia para alertar a los padres de la joven, quien fue trasladada de inmediato al centro médico más cercano, donde tristemente no pudieron salvarle la vida. Fue así como Andrea falleció a sus 23 años. Por otro lado, las autoridades se presentaron en el lugar donde se produjo el ataque y aunque intentaron hallar al responsable, no encontraron a nadie. Luego se dirigieron al centro de salud, donde hicieron el levantamiento del cuerpo de Andrea, el cual fue trasladado al servicio médico forense para realizarle todos los análisis pertinentes, los cuales confirmaron que la joven había perdido la vida tras recibir un disparo en la cabeza. En un principio se contempló la posibilidad de que el ataque haya sido un intento de asalto, pero por la forma en la que había actuado el hombre armado, esto fue descartado casi de inmediato. Cuando los familiares de la chica advirtieron a la policía de los antecedentes de violencia, celos y hostigamiento que tenía César con Andrea, todas las sospechas se centraron en él, quien con total descaro esa misma noche se presentó en el velorio de la joven y le dio el pésame a los familiares y allegados. Incluso se ofreció a ayudar a pagar los gastos funerarios y apadrinar una de las misas del novenario. A pesar de que los padres de Andrea sabían que las investigaciones apuntaban hacia él como el presunto autor intelectual del fatal ataque, tuvieron que disimular para no afectar las investigaciones iniciadas. Mientras los familiares le daban el último adiós a Andrea, los directivos de la Facultad de Nutrición de la universidad donde ella estudiaba le entregaron su título universitario a sus padres como una forma de rendirle homenaje. Las autoridades comenzaron las pesquisas policiales, las cuales se centraron en César como el principal sospechoso. Entre las pruebas que se usarían en su contra se encontraban videos de cámaras de vigilancia cercanas al domicilio de la familia Morán, ya que al revisar las grabaciones de los días previos al ataque se encontraron imágenes en las cuales se apreciaba a un hombre con falda, pantalón de mezclilla debajo, peluca, guantes blancos y un sombrero. Esta persona llamó a la puerta del domicilio de Andrea, pero al ver que nadie le abría se retiró del lugar. Para los investigadores fue muy fácil determinar que esta persona era César, debido a las características físicas del individuo disfrazado, entre ellas la altura y la delgadez. Asimismo, otro video reveló que el 22 de abril este se ubicaba en la azotea de una casa abandonada cerca de la residencia de Andrea, desde donde la espiaba sin ser visto. También fueron encontrados en su celular audios en los que se hacía pasar por una vecina y un empleado de paquetería para engañarla. Por otro lado, las autoridades rastrearon una llamada que entró al celular de César a las 7:10 de la mañana, minutos después del ataque. Los investigadores sospechaban que el número correspondía al posible autor material de los hechos, pues al revisar su teléfono detectaron que César marcó antes del hecho a un número que se presumía era del perpetrador y recibió la llamada del mismo número después del crimen. Fue así como con todas las pruebas obtenidas, el 27 de julio de ese mismo año se realizó una orden de detención en contra de César por ser el autor intelectual de los hechos que condujeron al deceso de Andrea. De acuerdo con la información entregada por la policía, el agresor pasó meses dedicado a planificar el ataque en contra de la chica, intentando no dejar evidencias de que fue él quien dio la orden de quitarle la vida. César fue imputado por el delito de feminicidio. Casi un año después de su detención, hubo varias marchas organizadas por colectivos de mujeres, organizaciones no gubernamentales, para exigir a la Fiscalía General del Estado avanzar en la investigación, pues hasta junio de 2023 el responsable de planear el ataque fatal en contra de Andrea no había sido llevado a juicio y tampoco había sido detenido el autor material, contratado por este para llevar a cabo el crimen. Gracias a la presión social ejercida, el 14 de julio de ese mismo año, en una audiencia que se celebró en la ciudad judicial de Tlaxolaya, en Morelos, la Fiscalía presentó todas las pruebas y finalmente César David N. fue declarado culpable del feminicidio de Andrea Morán. A pesar de que en dicha audiencia se anunció que el 11 de agosto César sería sentenciado, hasta diciembre de este 2023 aún no se ha conseguido información al respecto. Según las leyes mexicanas,
podría recibir una condena de entre 25 y 50 años. Si bien César ya está en prisión, las autoridades siguen buscando pistas que los conduzcan a capturar al autor material del hecho, pues este continúa en libertad por las calles. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente historia.